Inflación a la carta. Hola, ¿Qué Mache. tal? ¿Cómo anda? Muy bien, grande. Fíjate, y esto tiene que ver con lo que se debatió sobre todo la semana pasada. Vos sabés que salió el dato de inflación. Sí. La semana pasada la discusión giró en torno a varios aspectos. Hubo un pequeño rebote, había dado 2,2, dio 2,4. Alguna preocupación, la inflación núcleo dio 2,9. Bueno, alguna preocupación, luz amarilla. Alimentos y bebidas Alimentos y alcohólicas, bebidas ¿no? incrementó 3,2, dio muy alto. Y dentro de alimentos y bebidas hubo un rubro en particular que despuntó. Lo habíamos anticipado, yo lo había dicho 50.000 veces. Te diría que el año pasado veníamos viendo que cuando impacta el aumento de la carne, como sucedió en el mes de febrero, te pega fuerte sobre el índice de precios porque el 10% del índice lo explica solo la carne. ¿Bien? Con lo cual, el presidente no tuvo mejor idea que decir, bueno, si sacamos la carne, ¿querés mirarlo? Mirá, Me encantaría. esto es lo que dijo el presidente, lo tuiteó, dato clave. Dice, bueno, si limpiamos el efecto puntual de lo que ha pasado con la carne, la tasa de inflación hubiese sido de 1,8, ya no 2,4. Bueno, a su vez, marzo también, ya ahí se anticipa algo que va a venir. Escucha, también tiene temas de estacionalidad, pero de mantenerse rumbo económico en abril, mayo, ya la patea un mesito más, Sí. podría estar quebrando el 2%. Acá hay muchas cosas para leer. Me voy a detener la primera en un cachito, pero te hago alguna mención sobre la segunda y tercera línea. Marzo tiene estacionalidad, efectivamente, sobre todo es un mes de consumo, tiene estacionalidad en lo que tiene que ver con educación, pero hay una cosa que Milei no dice. En febrero, la estacionalidad dio negativo. ¿Escuchaste bien? Es decir, que el impacto de los precios que tiene una modificación estacional fue hacia atrás. Lo recontraayudó. Sí. Yo te podría decir, a la usanza de Milei, Sí. si saco las frutas y verduras me daba más la inflación. Claro. Bueno, un paréntesis quiero hacerte. ¿Vos te imaginas que hubiera sido otro gobierno? Podría poner algún nombre propio. Un gobierno que diga, bueno, no liberal. Sí. Un gobierno de esos que les gusta el Estado, que les gusta regular los precios, hubiera dicho, che, vamos a sacar la carne Sí. para hacer la medición. No es la primera vez, pero no con un gobierno no liberal, podría decir. Pero quiero hacerte un paréntesis futbolístico. Quiero felicitar acá a Granoski por la gran victoria de Racing del día de ayer. No seas malo. ¿Cómo que no? No seas malo. Pero si ganó. No, empató 1-1. No. Si yo Pero no en el tomo el clásico. gol de Independiente, Ah, tenés razón. Racing le ganó 1-0. Tenés razón. ¿No? Felicitaciones a la Está gente de bien. Racing. Es así. Bueno, fíjate, O sea, mira, vos vamos. decís, Tuviste bien. si limpiamos el gol de Si Independiente, limpiamos el claro. Independiente, la verdad que la Que victoria fue medio estacional. fue muy clara, claro, Y muy si, clara. claro, y si limpiamos la política económica, no habría caída en este momento, Seguramente. ¿no es cierto? Claro. Y acá te traje un ejemplo, por A ejemplo, ver. un asadito tradicional y el asadito león herbívoro. Sí. ¿Cuánto ¿Se vale acordaba cada esa vez? Algo hablaba? así, ¿no? Ver cómo sería la inflación. En realidad cada vez más el valor final de un asado, más que Sí. la inflación, pero para el caso viene a hacernos la gamba. Fíjate, si tenés ahí el asado con la carne, los acompañamientos, la ensalada, el carbón, 40 luquitas, 40.500. Con carnes a 22 lucas y media. Claro, dos choris, fíjate, dos 22.400 pesos. morcillas. Ahora, si le tacho, en el caso herbívoro, me ahorro bastante plata, 18.000, voy a comer un poco menos. La ¿no? pregunta, Porque- la pregunta es si ¿cómo eso es lo un reemplazo? asado. La pregunta es si estás comiendo un asado tiene, eventualmente. tiene carbón ahí, podés, digamos, Es tenés que verdad. hacer verduras grilladas a la Por eso, parrilla. sí, Tenés razón. quizás hay que comprar un poco Por más de exacto. esto. Es un ejercicio de lo que haría Milei. Perdón, hay gente que hoy invita a comer un asado solo de verduras. Sí, está muy bien. Y hay gente que ya no invita a comer ningún asado. No, hay gente que ya me invita, claro. Está muy de bien. hecho, Bueno, si te en ese invita a un caso, asado, seguramente es con verduras. La inflación le hubiese dado más bajo, diría Sí. nuestro presidente. Pero vamos a los bifes entonces, nunca mejor dicho, los Así bifes. es. Muy bien. Algunos datos. El presidente dice, bueno, la carne, si la saco, me hubiese dado menos inflación. Fantástico. Ahora, yo me tomé el trabajo de decir, ¿y si la hubiésemos sacado desde que asumió Milei, qué onda? Sos molesto, ¿eh? Sí, muy molesto. Sos un tipo molesto. A Y ver, acá ¿qué me te da digo? una cosa muy insólita, que es, acá tengo el índice de precios, Sí. más arriba, y abajo tengo el índice de las carnes. Sí. Las carnes me tiró para abajo, Milei. No No te te lo puedo conviene creer. el cálculo. ¿Se entiende? Es espectacular lo que hiciste. No te conviene, O maestro. sea, si hacía todo eso en todo su recorrido, Claro. la inflación hubiera sido mayor. Es escandaloso porque lo haces en el mes que te sirve, porque si lo haces en todo tu periodo, te hubiese dado más la inflación. Es un cálculo raro. Sí, es un cálculo raro. Bueno, y fíjate, Muy bueno esto, Hernán, ¿eh? te quería mostrar que no es la primera vez. Hubo No. un par de datos
Alguna vez alguien también intentó hacerlo. La dictadura, una la logré chequear, la otra no, pero la voy a mencionar, la dijo Kachanowski la otra, pero esta tiene que ver con Martínez de Oz. Martínez de Oz. Ministro de Economía de la última dictadura cívico-militar. No lo dijo, lo hizo. Hizo el índice sin carne. Descarnado. Efectivamente esto es así, ¿eh? ¿Por qué? Por el mismo problema que quería mostrar, básicamente, que la inflación estaba con una curva a la baja, diciendo estos consumos no me gustan y los corrió. Sigo, esto lo dijo Kachanowski, insisto, no lo pude chequear, pero dice que también hizo un índice sacando textiles. Roberto Kachanowski dice que alguien quiso hacerlo en otro momento. Sí, sí, lo tuiteó Sigó, que fue ministro de Economía, Después de Martínez de Oz. Después de Martínez de Oz, justo. Ahora, vamos a los datos reales de lo que está pasando. O sea, acá tampoco hubo un invento, eventualmente, y alimenta la idea de las 4M, o por lo menos que el modelo económico y algunas otras cosas más de Martínez de Oz están presentes en el esquema de Milei. Sí, si se lo querías copiar a alguien, está bien. Medio que no es el mejor ejemplo, pero bueno, es el que se lo copió, ¿qué va a hacer? Está bien. Bueno, pero acá vamos en serio a dos discusiones muy importantes, Pablo, que creo que tienen que ver con lo que está viviendo. La gente que lo está viendo del otro lado, todo el tiempo me dice esto. La primera cuestión es, che, yo compro menos. Estos son datos de hoy. En realidad ayer salió Sentia, no es peronista, nada, es una consultora que mide el consumo. Y lo hice en base 100, porque ahí algunos hacen la trampita y te dicen, no, la caída interanual se desaceleró. No, maestro, estás comparando con un mes horrible que es febrero, por ejemplo, del año pasado, que ya había mostrado una caída. Entonces, la caída de este año lo que hace es profundizar o, si querés, consolidar la caída de aquel momento. Si vos te fijás, si yo consumía en promedio, este es el año 2023, 100 tomates, hoy consumo 86 en promedio. Acá tenés 2023, este último punto celeste es 2023. No, toda la línea es 2023. Bien. El promedio es la raya de 100. Este es el último mes, este es noviembre, que de todas formas, fíjate que está por encima de todo. Si yo lo comparo con noviembre, igual estoy por encima de todo el periodo. Sí. Ahora, si lo comparo con el promedio, estoy, fíjate, 14 puntos. Y este es el dato de ahora, 83 tomate, perdón, 17 menos compro. ¿Se entiende? Es un dato traumático, que además no coincide con algo, y te quiero mostrar la última, con algo muy importante, que es, ¿qué dice el gobierno respecto de los salarios? Que se están recuperando. Sí. Bueno, acá hay una cosa muy insólita. Yo puedo comprar o hacer los mismos asados que hacía en noviembre del año pasado, del 23. Pero por alguna enigmática razón, hago 10 asados menos. O compro 10% menos de asado. También tomo 10% menos de mate y consumo 10% menos de leche. Los pibes toman menos leche, 10%. ¿Por qué razón? Porque pintó, qué sé yo, dirían los pibes. Porque los datos de caída de consumo son del 10%, ahí lo mostraba más que el 10%, los datos de venta de supermercado son del 15%. ¿Cómo puede ser que se me recuperó el poder adquisitivo, pero por alguna razón yo compro menos? Bueno, lo que estoy diciendo es que no solo ahora el presidente quiere hablar del índice sin carne, sino que además el índice que estamos tomando, el índice de precios al consumidor, no es representativo de los consumos de los argentinos. Lo hemos hablado... Perdón, en un programa que se llamaba QR el año pasado, un tal Hernán Lester explicaba, a ver si sigue pensando lo mismo, si vos seguís pensando lo mismo que él, que la incidencia de los servicios era mucho mayor, del pago de la luz, de telecomunicaciones, de internet en tu casa y todo, y cosas por el estilo. Ese es el punto. Decía que estabas desplazando, ganás menos, pero además de ganar menos, parte del gasto lo tenés que poner ahí. Sí. Y no, por ejemplo, en carne o lo que fuere. Efectivamente, y ese es el error metodológico a esta altura del partido, porque hay dos rubros en particular, uno es servicio, el otro es transporte, que pegaron un salto fenomenal, aumentaron 500, 700%. El resto aumentó, pero aumentó 100, 200, si querés, en un margen alto, claramente, pero los servicios y el transporte despuntaron. Entonces vos tenés que dedicar ingentes recursos a cubrir esas dos cosas, porque además, ¿qué vas a hacer? ¿No te tomás el bondi? ¿Qué haces? ¿No pagás la luz? No podés no consumir eso. Hablar del alquiler. Son, te diría, casi inelásticos. Con lo cual terminás gastando más en eso y recortás en otra cosa. Por eso está mal medido los ponderadores. Y finalmente, lo que se ve acá, medio chiquito, pero finalmente se ve, es, acá tenés el salario real. Esto es lo que dice Milei. Sí. ¿Ves? Se recuperó. Si no, maestro, si las ventas de supermercado están acá. Nosotros hicimos en CEPA el recálculo de la inflación
y del salario real en este caso, con la inflación corregida con la encuesta de hogares 17 y 18. La vamos a traer acá, la vamos a explicar específicamente, pero nos da un salario bastante más parecido a la evolución del supermercado. Esta brecha es, yo podría comprar esto, pero se me ocurre comprar esto, porque tengo ganas. Se volvió errativa la familia argentina, por alguna razón. No me gusta, qué sé yo. Ahora resulta que consumo menos, estoy más fit, tal vez, no sé. Gracias, Hernán. Nos contó Placer. cosas muy importantes, pero me quedo con esto. La verdad no había visto ese cálculo. Que si como quiere Milei se saca la carne del ponderador del IPC, le hubiera, si se saca en todos los meses anteriores durante su gobierno, le hubiera dado más la inflación. La carne tiró para abajo, entre otras cosas que nos contó Hernán Lecher.